La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió que se investigue todo lo relacionado a la detención de El Mayo Zambada, luego de que ayer se supo que un elemento en activo de la Fiscalía de Sinaloa era su guardaespaldas y que la misma Fiscalía hizo público este video que ve en pantalla del supuesto asesinato de Héctor Melesio Cuen, que contradice la versión de la carta de Zambada en caso de ser como lo dijo la Fiscalía de Sinaloa. El Mayo indica que lo asesinaron en el rancho donde lo emboscaron y la Fiscalía dice que en la gasolinería. Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación no hay relaciones de complicidad con el crimen organizado. Se sumó a la petición de que Estados Unidos entregue más información de la detención de Zambada y Joaquín Guzmán López. La participación de esta persona de la Policía Ministerial, de la Fiscalía de Sinaloa, pues que se le investigue y todo lo que se tenga que investigar, tanto de la muerte de el exrector de la Universidad de Sinaloa, como todo lo que tiene que ver con este caso. Siempre en todos los casos hay que ir al fondo de la investigación, pero también que se sepa que en nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes de cuello blanco, ni con delincuentes de la delincuencia organizada. Y luego de que se hizo público el video del ataque en donde supuestamente iba Héctor Melesio Cuen, el presidente López Obrador llamó a no hacer interpretaciones y esperar los resultados de la investigación. Hay que esperarse, no hay que interpretar. Hay cuando menos dos versiones. La Fiscalía de México ya atrajo el asunto, el caso, y va a tener elementos para que sepamos los mexicanos qué fue realmente lo que sucedió, que la Fiscalía, conforme vaya avanzando, si no les perjudica en la investigación, informe. Sí puede hacerlo porque es autónoma, pero pues ellos son los que van a decidirlo en su momento. Si no es toda la investigación, un adelanto. Y en medio de toda esta polémica, el asesinato de Cuen, la pugna que tendría con el gobernador Rocha Moya, lo que dijo el Mayo en su carta de que sería mediador de ambos políticos, la confirmación de que la escolta del Mayo era miembro activo de la Fiscalía de Sinaloa. Hoy, la Fiscalía de Sinaloa acusó y un juez vinculó a proceso a Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo de la víctima de homicidio Héctor Melesio Cuen. Al hijo lo vincularon a proceso por el delito de negociaciones ilícitas durante 2021 y 2022. La investigación gira en torno a la presunta adquisición de servicios de un restaurante-bar donde diversos empleados de la Universidad Autónoma de Sinaloa habrían consumido alimentos facturados a nombre de la institución. Los gastos presuntamente se cobraban en el restaurante Casa María, operado por la empresa inmobiliaria Luis XV, que pertenece a la familia Cuen Díaz. Manuel Aceves, desde Sinaloa. Muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, Elisa, como medidas cautelares se le impusieron a Cuen la presentación periódica cada mes a la unidad de medidas cautelares, así como la prohibición de salir del país sin la autorización de un juez de control y un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Y es que se está hablando de montos millonarios, los cuales habrían sido facturados a una empresa, a esta empresa de restaurante, la cual pues es apoderado legal, Héctor Melesio Cuen Díaz, cuando a su vez pues es exdirector de bienes y suministros, fue exdirector de bienes y suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que pues esto lo habría caer en un conflicto de interés y es parte precisamente de esa investigación que se sigue llevando en curso y por eso fue vinculado a proceso por el delito de negociaciones ilícitas, porque pues estamos hablando de cantidades millonarias divididas en distintas facturas. Hay 170 facturas en el 2021 por un monto superior a 1.274.000 pesos. En 2022 fueron 428 facturas por 382.000 pesos y también, por supuesto, se dieron facturas también en el 2023 y recientemente en el 2024 unas que habrían sido canceladas, es lo que se pudo exponer en esa audiencia,
la cual se llevó a cabo prácticamente a unas horas de presentarse este video que expone el ataque al exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, padre del joven Héctor Melesio Cuen Díaz. Elisa, es la información hasta el momento. Ya como parte de la investigación, lo que ha avanzado es que está en manos de la Fiscalía General de la República, que la unidad Raptor en la que viajaba Cuen Ojeda ya fue trasladada a instalaciones de la Fiscalía General de la República para que se pueda seguir con la investigación correspondiente a estos hechos, Elisa. ¿Qué situación la que se vive en Sinaloa, Manuel, en este contexto que hemos informado en todos estos días de estos grupos políticos que involucran también a la Universidad Autónoma de Sinaloa? Ahora, pues esta vinculación a proceso del hijo de quien fue asesinado el día que detuvieron al Mayo Zambada, que lo menciona el Mayo Zambada en su carta. En fin, complicada la situación. Vamos a esperar a ver qué indica en este último caso la Fiscalía General de la República. No sé si se sepa ahí en Sinaloa de el cuerpo de Cuen Ojeda, si está ahí en el estado, si está en algún otro lugar. ¿Se sabe algo al respecto, Manuel? Sí, por supuesto. 2 días después de este trágico hecho del asesinato, estamos hablando del sábado 27 de julio, fue llevado al Parque Funerario San Martín. Ahí amigos y familiares pues le dieron el último adiós, se hizo un velorio y por supuesto sus restos quedaron en ese parque funerario que se encuentra al sur de la capital sinaloense, al sur de la ciudad. Ahí quedaron los restos de Héctor Melesio Cuen Ojeda después de una ceremonia de despedida que se le hizo precisamente en las instalaciones de la UAS. Manuel, muchísimas gracias por la información. Seguimos pendientes. Buenas noches. Por supuesto, buenas noches. Y anoche 2 policías municipales de Guasave, Sinaloa, fueron atacados a balazos en inmediaciones de la comunidad Cuatro Caminos. Los agentes estaban cerca de su patrulla cuando vieron un convoy de 10 camionetas de la Secretaría de Marina, quienes los confundieron con sicarios y les dispararon. La patrulla recibió al menos 10 disparos y no hubo heridos. Tras el ataque, los marinos reconocieron su error y se retiraron, mientras que el municipio espera la versión oficial que confirme si eran sus elementos los que participaron en la agresión. Y productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista en Michoacán anunciaron un paro de labores debido a que continúan las extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado, aunque el gobierno estatal mencionó que la pausa en la producción también se debe a la baja en el precio. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que se reforzarán los operativos de seguridad con ayuda de la Sedena. Solamente se cerró en Apatzingán el 80% más o menos de la producción y en Buenavista un 30% de la producción que se genera entre lunes, miércoles y viernes. Hoy martes no hay corte hasta el día de mañana. Hoy se tiene una reunión de trabajo con las diferentes instancias de seguridad a nivel federal, a nivel estatal, para coordinar las tareas y que mañana, que es el corte, pues tener las acciones correspondientes en este sentido. Y elementos de la Fiscalía del Estado de México son señalados de participar en un robo millonario a una empresa de embutidos en el municipio de Tlalnepantla. A simple vista, estas imágenes corresponden a un cateo realizado por autoridades a una empresa de embutidos ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Pero en realidad es la evidencia de un robo de 13.7 millones de pesos cometido el pasado 7 de agosto por presuntos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y policías municipales de Tlalnepantla. Las cámaras de diversos circuitos cerrados captaron una secuencia de imágenes en las que se aprecia el arribo de una camioneta, 3 automóviles y 2 patrullas que realizaron los cortes a la circulación en la calle Jilotepec, en la colonia La Romana. Posteriormente, un grupo de 7 sujetos encapuchados irrumpieron a la propiedad y con un mazo derribaron puertas. Ya dentro del inmueble, sometieron de manera violenta al hijo del dueño y a sus trabajadores, argumentando que se trataba de una acción judicial. En ningún momento se identificaron o que venían a alguna diligencia. No hubo ninguna información. Llegaron directo a romper las puertas.
Que quede claro, no hubo ningún documento. Entran con lujo de violencia y empiezan a golpear a todo el personal. El comando sustrajo el dinero en efectivo, el cual era el resultado de las ventas de canvaseo que se habían realizado y que iba a ser recolectado por una empresa de traslado de valores. Una vez cometido el robo, los responsables huyeron y la víctima acudió a denunciar los hechos. Por ello, la Fiscalía Mexiquense inició la carpeta de investigación e identificó que varios agentes en activo de la institución participaron en los hechos y al percatarse que había sido descubiertos, huyeron y abandonaron un vehículo que transportaba 7.7 millones de pesos, los cuales fueron puestos a disposición y una vez que se comprobó su licitud, se reintegraron a la parte afectada. Empezaron a armar un cerco que les generó tal presión a Hugo N., que tuvo que abandonar el vehículo con 7.880.650 pesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de manera contundente, puntual, sin menoscabo a ninguna acción, inmediatamente puso a disposición patrullas de la Policía Municipal que se habían quedado a resguardo. En esta simulación de cateo también participó presuntamente personal de la FGR, quienes tienen en su poder los 5.7 millones de pesos restantes. La Policía Municipal de Tlalnepantla separó de cargo de manera inmediata a 4 elementos y ha comenzado el proceso para su baja por su supuesta participación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya cuenta con 3 órdenes de aprehensión en contra de sus agentes identificados como Hugo Humberto, Javier y Juan Pablo N. por la presunta comisión del robo, y las indagatorias señalan de manera preliminar que 9 personas más habrían participado en este ilícito. Con imágenes de Hermidio Serrano e información de Osvaldo Müller, Estado de México. Y también en el Estado de México, recolectores de basura de Chimalhuacán siguen sin poder trabajar. Denunciaron extorsiones de hombres armados, presuntamente ligados a la familia michoacana. Detrás de las extorsiones a comerciantes, conductores del transporte público y recolectores de basura en Chimalhuacán, Estado de México, está el grupo criminal conocido como la familia michoacana. El 26 de julio, en la colonia Tlaixco, esta banda valió e incendió un camión de pasajeros. 2 tripulantes resultaron heridos. Los delincuentes enviaron el video a los dueños de la ruta para cobrarles derecho de piso, a cambio de no asesinar a los choferes. 3 días después, otro camión sufrió el mismo ataque. Pues en Chimalhuacán se ha vivido una situación muy difícil donde pues hasta el más pequeño negocio pues ha sido extorsionado. Pues ya es extorsionada la tortillería, la tiendita, las bases de mototaxis, las bases de transporte público, todo Chimalhuacán ahorita está de cabeza. El 5 de agosto, la familia michoacana amenazó e intentó extorsionar a los recolectores de basura. Un tipo se me subió al estribo de mi camión amenazándome que ya no me iba a dejar trabajar. ¿Fue verbal esta amenaza? Sí, fue verbal, de forma verbal. Y hace algunos días, el día lunes para ser exactos, 2 tipos arrigaron a mi lugar de trabajo en motocicletas diciéndome que eran de la familia. Sí, así es, no, nunca les vi ningún tipo de arma, pero sin al contrario, pues me sentí intimidado ya que ellos metían su mano a la mariconera. Los sujetos les exigieron 50,000 pesos a la semana para no incendiar sus camiones. Al día siguiente, un grupo de 80 recolectores los denunció y bloqueó con desperdicios la avenida Borda de Suchiaca para exigir seguridad a las autoridades. Claro, tenemos miedo, pero pues tenemos que salirnos a ganar ese pan de cada día. ¿Y a no dejarse de alguna manera? Pues claro, de alguna forma no nos dejarnos. Hemos armado unos grupos de WhatsApp donde pues se va a actuar de forma inmediata. Camiones recolectores privados mantienen las unidades bajo resguardo, por lo que decenas de familias no han podido desechar su basura y la dejan en las calles donde ya se amontona. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Jorge Martínez.
Y se retrasó la salida del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, del penal del Altiplano en el Estado de México. Las autoridades investigan si hay posibles órdenes de aprehensión, algunas otras órdenes de aprehensión o carpetas de investigación o procesos penales pendientes. Mario Marín continuará en prisión hasta que ese trámite sea resuelto. Ustedes recordarán que Araceli Andrade, abogada de Lidia Cacho, informó que el exgobernador deberá salir de prisión pues este martes o saldría de prisión este martes para seguir su proceso en prisión domiciliaria. Mario Rodríguez, tú nos tienes más información sobre este caso. ¿Qué ha sucedido con Mario Marín, acusado de la tortura que sufrió la periodista Lidia Cacho? Buenas noches. Excelente noche, Elisa. Fíjate que ya hay en este caso, diversos supuestos que debe de haber cumplido, en este caso Mario Marín, para poder ser excarcelado de este Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez. En principio, la jueza que habría cambiado a la medida cautelar, pues puso que debería de exhibir una garantía de 100,000 pesos, la cual ya tenemos confirmación. Ya fue exhibida precisamente por en este caso, pues la defensa del exgobernador de Puebla. También, pues ya se hicieron las pruebas relativas a lo que es un brazalete electrónico, el cual, pues tendrá que ser monitoreado a las 24 horas por una autoridad del Estado de Puebla. Hay que hacer el apunte, es la entidad en la que, pues él dijo habrá de ser localizable, en tanto, pues su situación jurídica por su presunta participación en delito de tortura es resuelta. Sin embargo, todavía continúan las autoridades, en este caso del Centro Penitenciario del Altiplano, pues recabando información en otros estados, si es que cuenta con alguna orden de aprehensión vigente o algún proceso en el cual, pues amerite que su internamiento en este Centro Federal de Readaptación Social. Hasta el momento todavía no concluyen estas investigaciones, sin embargo, pues se espera que una vez que sean analizadas tanta información de la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, así como de otras entidades, pues pueda ser excarcelado, al menos es lo que indica este documento, el cual, pues fue en este caso enviado precisamente por el juzgado de Quintana Roo, el cual, pues el fin de semana pasado, pues habría cambiado la medida cautelar de Mario Marín de prisión preventiva justificada a, pues que pueda continuar con este proceso por su presunta participación en el delito de tortura en su domicilio. Hasta el momento, Elisa, pues ya el plazo habría vencido alrededor de las 5 de la tarde de este martes, ya pasan de las 9 de la noche y pues las investigaciones para determinar si es que tienen alguna causa penal o algún proceso pendiente, pues continúan en manos de las autoridades. Oye, Mario, y hay que recordar que este caso, es de muchos años atrás, cuando Lidia Cacho sufrió esta tortura después de que publicó su libro Los demonios del Edén y expuso esta red de prostitución infantil en donde estaban involucrados, entre otros, quien acaba de morir, Yansu Carcuri, que estaba ahí en prisión, también otros involucrados y Mario Marín, acusado de la tortura que sufrió cuando fue trasladada precisamente en esta persecución que se hizo por parte de estos grupos hace ya mucho tiempo. Pero lo que entiendo en estos momentos es que independientemente de este caso, en donde la jueza concedió este cambio de medida cautelar, están investigando si hay algunos otros delitos que tenga pendiente por los cuales se les pueda acusar o deba de permanecer en prisión. ¿Es así? Es correcto, como bien lo señalas, Elisa. Fíjate que en lo que refiere a tortura ya se cambia esta medida cautelar y pues es cuando comienza en este caso un proceso administrativo la dirección del Centro Penitenciario del Altiplano. En ese sentido, pues verifica en todas las fiscalías del país si es que hay algún proceso pendiente por el cual, pues se amerite que deba de permanecer en prisión. Hasta este momento no hay indicio de que se cuente con algún otro delito o se le persiga por alguna otra causa penal. Sin embargo, son las investigaciones que realizan las autoridades a fin de determinar si es que permanece o no. En caso de que no se encuentre algún indicio de esta naturaleza, pues ellos se comprometen precisamente a darle cumplimiento a la ley y sobre todo pues garantizar el excarcelamiento, en este caso de que fuera llamado el Gober Precioso. Mario Rodríguez, muchísimas gracias por la actualización, por la información y seguiremos pendientes para saber qué ocurre con Mario Marín, si sale con estas medidas cautelares de las cuales nos has informado por este delito de tortura o si permanece
si es que hay algunos otros procesos de los cuales deba rendir cuentas. Muchísimas gracias, Mario. Seguimos en contacto. Gracias, excelente noche. Buenas noches. Y la saxofonista Marilena Ríos denunció que el juez José Ramírez Montaño podría liberar a su agresor, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal. En redes sociales, Marilena señaló que en la audiencia el juez corrió a integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estaban como observadores, además de que el juez no asistió a la audiencia de manera presencial, esto con la finalidad de liberar al exdiputado. Han pasado muchas cosas muy graves en esta audiencia, entre ellas que corrió a la CNDH, quien estaba como observadora, para que ya no esté violando mis derechos humanos. Hace algunas horas hice una publicación, la que antecede a esta que estoy haciendo, y el juez ahorita dijo en la audiencia, porque se quedó grabado, está más pendiente de mis redes sociales que del juicio, y enojado me dijo que no porque yo hice una publicación me va a dar una sentencia favorable. Una pausa y volvemos con más información. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó hace unos momentos el proyecto de reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, narcomenudeo, producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas como el fentanilo, defraudación fiscal, contrabando y facturación falsa. Los legisladores de oposición advirtieron que la prisión preventiva de oficio no solo violenta los derechos humanos protegidos por la Constitución, sino transgrede convenciones internacionales reconocidas por México. Que los fiscales se vuelven más ineficientes. ¿Por qué? Porque como tienen esta llave mágica para encarcelar personas, simulan que están dando buenos resultados metiendo a la gente, por lo general pobres, 7 de cada 10 pobres, indígenas, con nivel de escolaridad máximo secundaria. Esa es a la gente que están afectando, no a los grandes capos y a los grandes narcotraficantes. El problema no es que se ponga literal. El problema es que los derechos humanos sirven para proteger a las personas. Obvio que el mínimo del estándar es lo que dice ahí. Pero lo que ustedes quieren evitar es que el juez trate de hacer justicia. Braulio López Ochoa, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Braulio. Buenas noches, Elisa. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, oye, se aprueba en comisiones. Esta es parte del paquete de iniciativas que presenta el presidente López Obrador. Viene con esto para entender un poco el contexto de la aprobación que acaba de hacer la comisión. Así es, Elisa, es una de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente en febrero pasado, y también decirlo, la tercera reforma, digamos, el artículo 19 constitucional, en que se amplían delitos, este catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa en el sexenio. Hicieron una en el 2019, otra en 2022, y esta es la tercera. Braulio, tengo entendido que hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la prisión preventiva oficiosa, y también de instancias internacionales, incluso la propia Corte Interamericana. Es importantísimo lo que dices, Elisa. En efecto, hay condena de una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero del 2023, en el cual lo que establece es que pues esta figura es violatoria de derechos humanos y de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y obviamente es lo que decide la Corte Interamericana lo debe acatar el Estado mexicano, es vinculatorio. Así es, lo que ordena es justo que se revise esta figura y se atienda, y no solo lo dice la Corte Interamericana, además hay que recordar, es una sentencia por dos personas que estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa, es decir, que el Estado mexicano no les había probado que cometieron los delitos por los cuales estuvieron en la cárcel 17 años. Pues obviamente es violatorio de derechos humanos. Y también decirte, Elisa, salió justo en el debate que en la reforma del 2019 respecto a prisión preventiva oficiosa, en la misma reforma se estableció que se revisaría a los 5 años siguientes, en abril
pasado, esta figura por parte del Congreso mexicano. Esa valoración, ese estudio nunca se hizo y ya hay nuevas reformas al respecto de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, y veíamos en el debate que dicen, se ha señalado que esto ocasiona que las fiscalías no hagan su trabajo, es decir, que las fiscalías no comprueben que la persona cometió algún delito o que se le debe de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y justificarla y que un juez la acepte. Es decir, no se cancela en los delitos, porque creo que esto es parte de la confusión de la ciudadanía, la prisión preventiva, pero esta tiene que ser prisión preventiva justificada, y en ese sentido necesitarían que un juez también estuviera en contacto y fuera esta otra instancia junto con la fiscalía que lo pruebe, y el juez también que diga sí, se justifica que esta persona tenga prisión preventiva como medida cautelar. Eso está bien y eso permanece y eso no tiene ninguna condena internacional, pero la prisión preventiva oficiosa quiere decir que no importa que se compruebe o no, con que alguien te señale, pues tú vas a la cárcel en lo que investiga la fiscalía. ¿Es así? Es correcto lo que dices, Elisa. Hay que hacer una diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es que si te denuncian por los delitos que están en el artículo 19 constitucional, pues prácticamente vas a la cárcel en tanto se prueba, se investiga y hay un juicio al respecto. En cambio, la prisión preventiva justificada es también una medida cautelar, pero exige un estándar en el cual se debe probar por la fiscalía que hay elementos suficientes para comprobar que la persona que es acusada sí cometió el delito. Y entonces, pues obviamente quitando este estándar, da lo que sucede muchísimo, que hay gente en la cárcel, pues sin pruebas contundentes por ello, mientras lleva el proceso. Y la verdad es que pues, son procesos larguísimos como el que te comentaba de 17 años. Yo lo digo con mucha claridad, la discusión no es si se debe combatir la impunidad, las injusticias, la violencia. Es obvio que eso se tiene que combatir. El tema es si este combate se hace de acuerdo o no con la protección de los derechos humanos. Y pareciera, con la insistencia en estas figuras, pues que eso no se tiene en mente, porque lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa es que da una falsa sensación de seguridad, cuando realmente no se resuelve el problema. Lo que se hace es inclusive generar más problemas porque se encarcela gente sin tener las pruebas para ello. Decirte que se agregan otros delitos, ya son de verdad muchísimos, y lo que hay es un populismo punitivo. Lo que se busca justamente es decir, hacemos como que estamos haciendo, cuando no se hace lo que comentabas tú, recuperar justo la calidad de las fiscalías o generarla y reducir justo estas medidas que lo que encarcelan a esa persona realmente de bajos recursos, que no tiene una justa defensa, muchísimos jóvenes, inclusive población indígena, que ni siquiera entiende o le dan unos intérpretes para efectos de poder defenderse como es correcto. Entonces, digamos, se generan injusticias cuando no se resuelven lo que la gente denuncia, que es que la gente que comete un delito en este país, pues sufra las consecuencias. El riesgo es que gente inocente pues sea metida a la cárcel en lo que averiguan si cometió o no un delito, en lo que se hace la investigación y en lo que se comprueba. Pero, ¿qué hay detrás de esto, Braulio, en la política? Porque, ¿qué beneficio podría tener un partido o un grupo como el de Morena y aliados que impulsan este tipo de medidas? Un grupo que se dice de izquierda. A estas alturas del sexenio, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué hay detrás para impulsar esta prisión preventiva oficiosa condenada por instancias internacionales y nacionales y violatoria de derechos humanos de acuerdo a esas resoluciones? Se lo decía a los compañeros, que pareciera que Morena defiende justo los mismos argumentos que usaban en el sexenio de Calderón para defender su política pública y que ellos atacaban muchísimo. Ahora pasa por defender justo la prisión preventiva oficiosa, defender la militarización, atacar a los órganos, órganos internacionales especialistas en derechos humanos, pensar que los derechos humanos, son un esquema que
detiene la autoridad en vez de... La verdad es una política pública que permite justo la defensa de derechos y libertades de la ciudadanía ante cualquier ejercicio del poder público. Entonces, la verdad es que sí es muy cuestionable lo que está sucediendo. No son una defensa de una política de izquierda, eso es evidente. Y pues, digamos, siguen insistiendo en estas políticas sin voltear hacia atrás. Porque, a ver, si hubiera habido resultados con lo que ya hicieron constitucional, los delitos que subieron a la Constitución para darles prisión preventiva oficiosa desde el 2019 y hubiera disminuido la impunidad en esos casos, pero no es así, inclusive sigue aumentando la delincuencia de esos delitos en específico. Entonces, no es una respuesta eficiente, es una respuesta violatoria de derechos humanos y es la insistencia en una política de seguridad pública que no ha dado resultados y que de verdad ha generado más violencia, más injusticia y más pues impunidad. No se han resuelto los problemas que diagnosticaron y realmente estas medidas pues persisten en no resolver esas cuestiones, Elisa. Braulio, se aprueba hoy en comisiones, hace un momento en la comisión, ¿esto pasa ya al Pleno? Sí, pasaría al Pleno y recordemos que sería el Pleno de la legislatura siguiente, sería a partir de septiembre. Todavía hay varias iniciativas que vamos a discutir mañana, pasado mañana y la semana siguiente. Por ejemplo, la semana siguiente se discute la reforma al Poder Judicial, que también es sumamente regresiva, y el jueves se discute el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que también pues es muy preocupante. Viene también órganos constitucionales autónomos y reforma electoral, aunque no han dado fechas precisas de esas reformas. Braulio, pues tiempos interesantes, tiempos importantes para lo que pueda venir para nuestro país. Sigamos en contacto, si nos lo permites. Con mucho gusto, Elisa, y también decir momentos de estar muy atentos. Hay otras disputas muy importantes y que no son en la Cámara, sino es en el Instituto Nacional Electoral, que es por la representación justa y porque Morena quiere una mayoría calificada artificial que la gente no le dio en las urnas y tenemos que defender también eso, Elisa. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Braulio. Buenas noches. Gracias a ti, Elisa. Buenas noches. Y sí, por cierto, sobre todo este proceso que comentaba también Braulio, el Tribunal Electoral concluyó los últimos juicios sobre la elección de diputados y senadores, con lo que notificará ya al Instituto Nacional Electoral que puede comenzar con la repartición precisamente de plurinominales y hacer oficial la extinción del PRD. La Sala Superior desechó 4 impugnaciones contra senadurías de Oaxaca, Chihuahua y diputaciones federales por la Ciudad de México y Baja California, porque la forma en que se presentaron resultaron improcedentes. La sesión del INE sobre el reparto de las plurinominales, esto que va a ser muy importante para conocer si Morena y aliados alcanzan o no la mayoría calificada para hacer todas estas reformas a la Constitución, será el viernes 23 de agosto. Y hoy jueces y magistrados federales de todo el país amagaron con irse a paro nacional. Esto como una última medida en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador. La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes, aseguró que ya comenzaron a delinear los pasos a seguir para decretar el paro siempre y cuando sea necesario. Por último, reiteró que es necesario frenar la reforma debido a las imperfecciones que presenta. A esta decisión de quienes encabezamos los tribunales y juzgados se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la Unión. La suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria. Y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó a un nuevo integrante de su gabinete ampliado. Se trata de Alejandro Schwartz, quien será el director general del IMSS Bienestar a partir del 1 de octubre. Schwartz es el actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En su primer mensaje se comprometió a garantizar la salud pública en el país.
Y ayer fue expulsado Mario Fabio Beltrones del grupo parlamentario del PRI en el Senado, y el senador electo publicó un video donde aseguró que sus derechos electorales no pueden ser vulnerados por capricho. Además de que se fue en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien hoy le respondió a Mario Fabio Beltrones, pues también muy duro, muy duro. La dirigencia de Alito, subrayo, el PRI de Alito, no pueden vencer a aquellos que no han sido capaces de convencer. No convencen la farsa de este proceso con una asamblea y una elección simulada. Ahora resulta que disentir según Alito es ilegal. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser. Derechos políticos electorales no pueden vulnerarse por capricho de quien está incómodo con mis opiniones. Su expulsión o no del PRI depende del órgano de justicia partidaria y ese se atiende. Pero la decisión en el grupo parlamentario la tomamos las y los legisladores. Entonces, siempre hemos actuado en base a la política, pero como te lo he dicho, Paco, se acabaron los tiempos de los intocables. Hay que decirle a Mario Fabio Beltrones que al final del camino, esta no es una posición personal. Le encanta que hablen bien las columnas políticas de él, le encanta que digan es el político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existen. Está cerca de los 80 años. Yo creo que al final del camino tienen que tener claro que hoy la posición del partido es de una nueva generación. Una pausa y volvemos. Müller presentó su libro Feminismo Silencioso en el Zócalo de la Ciudad de México. Este será su último acto público. Estuvieron presentes su esposo, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios. Para la mujer en la política es más difícil, sin duda alguna. Las mujeres en la política mexicana son el blanco favorito de las otras mujeres y de los hombres, de los medios, de los grupos de poder, de los grupos que intentan tener el poder. Es como el final de las películas que ya se acerca, y como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío. Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.